Buenos días. Bueno, vamos a analizar una historia clínica de un paciente real que nos tuvimos que enfrentar en el hospital. Bueno, vamos a intentar que ustedes, mientras yo voy leyendo y cuestionando y haciendo algunas preguntas, puedan con su mente o pausar la presentación y buscar, y si están en grupos escuchando el teórico, discutirlos entre ustedes, y si no, analizar y buscar, incluso en paralelo, con todos los medios que hoy existen para acceder a la información médica y analizar la historia clínica. Bueno, esto de dar teóricos y hablándole a una computadora y no recibir del otro lado la respuesta de ustedes, que siempre, no sé, creo que hace 3 años que presento este caso clínico, y cada vez que lo presento siempre agrego algo, y ese agregado tiene que ver con la interacción con ustedes, que siempre aportan o hacen algún cuestionamiento o alguna pregunta que me lleva a mí a cambiar algunas de las cosas o a aprender y adquirir algún concepto que todavía no lo tenía. Bueno, lamentablemente voy a hablar sola y, y bueno, voy a recordar lo que hicimos en su momento y seguramente recordaré conceptos, pero bueno, me voy a perder de aprender lo que ustedes siempre me enseñan cuando realizamos la historia clínica y mediante sus preguntas, sus cuestionamientos, sus razonamientos. Pero bueno, ya volverán esos teóricos presenciales o clases presenciales en donde la interacción entre el docente y ustedes van a volver, y eso es lo que enriquece, bueno, a ambos. Bueno, entonces, esta es una mujer de 40 años. El único antecedente importante que tenía era de galactorrea, y además que había estado internada 11 años atrás por una hiponatremia que ella lo refería a secundario a medicación homeopática. Ella era una paciente que no, el índice de masa corporal normal, pero era delgada y se notaba que era una paciente muy pendiente de su aspecto físico, muy arreglada, que siempre hacía dietas, que hacía ejercicios, que tomaba muchos medicamentos homeopáticos. Eso es algo que nos llamó la atención. Y ahora, cuando sigamos el relato de la historia clínica, les voy a contar algunas cosas que esto nos hizo pensar en algún otro diagnóstico. Y la otra cosa que recibía, que tomaba, eran anticonceptivos orales. Su médico de cabecera, ella tenía un médico clínico que la seguía, la había encontrado en la consulta por el control anual, nada en particular, ella no es que va a consultar porque presenta algún síntoma. La encuentra hipertensa, 170, 100 milímetros de mercurio en el examen físico, 170 sistólica y 100 diastólica, y con esto la manda a la guardia. La verdad que no tenía ningún signo clínico de ninguna otra cosa, el examen neurológico era normal y el resto del examen cardiovascular también. Bueno, imagínense que ustedes son los que reciben a esta paciente. ¿Cuál sería la conducta? ¿Qué harían frente a esta paciente? Bueno, si se remontan al módulo cardiovascular y recuerdan la clasificación última de la hipertensión arterial según el Consenso Europeo y la Sociedad Argentina de Cardiología, que la ha modificado a la clasificación y además en el Consenso Europeo, ustedes seguramente coincidirán conmigo, es una cuestión numérica, que esta paciente se encuentra dentro de la hipertensión arterial nivel 2. Bueno, ustedes vieron que esto de la forma de clasificar la hipertensión arterial, según donde lo lean, ¿no? Incluso en el consenso europeo, en el americano también, hablan de leve, moderada y grave. El consenso argentino prefiere
utilizar el término de niveles, nivel 1, nivel 2, nivel 3. La mayoría de los pacientes se encuentran dentro del nivel 1, o sea, lo que llamarían la mayoría de los consensos como hipertensión arterial leve. Este término leve, de alguna manera, subestima la importancia de la hipertensión arterial en el paciente, en la población. Por ejemplo, yo tengo una hipertensión leve. Bueno, entonces, como es leve, es una cosa que no tiene mayor importancia, ¿no? Y ustedes muy bien saben que la hipertensión, el problema de la hipertensión, la gente tiene mucho miedo, ¿no?, a tener registros muy altos, que le pase algo en el momento agudo, y el problema de la hipertensión arterial es todo lo contrario, ¿no?, que es una enfermedad silenciosa, que la mayoría de los pacientes tienen niveles entre 150, 160 como mucho, la mayoría 150, 90, 150, 100, que esto no corre riesgo que en el momento que la presenta tenga alguna complicación aguda, pero sí la persistencia en el tiempo de estos registros de hipertensión arterial es lo que lleva a la hipertensión a ser uno de los factores de riesgo cardiovasculares más importantes, porque produce muchas alteraciones que ustedes bien conocen sobre el endotelio, además de, ¿no?, la repercusión que lleva esto sobre los diferentes órganos blancos, ¿no?, el fondo de ojo, la presión arterial, con el aumento de la presión intraglomerular y todo lo que esto lleva a la insuficiencia renal crónica, el corazón, ¿no? El corazón es uno de los primeros órganos blancos y que uno puede evaluar cuando está estudiando un paciente con hipertensión arterial. El corazón es un músculo y trabaja en forma más forzada para poder vencer este aumento de la poscarga que es la hipertensión arterial. Esto lleva a que lo primero que ocurra, ¿no?, en los estadios de la hipertensión arterial es que primero se hipertrofia el ventrículo izquierdo, ¿no? Lo segundo que ocurre es como la aurícula no puede hipertrofiarse, se dilata, entonces tenemos primero, ¿no?, hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo, dilatación de la aurícula izquierda, hasta que llega un punto que ya el ventrículo ya no se puede hipertrofiar más, se dilata, ¿no?, y cae la función sistólica. Bueno, entonces el consenso argentino, y en esto yo lo comparto, y es lo que utilizo cuando estoy con mis pacientes en el consultorio, no hablo de, usted tiene una hipertensión leve, hablo de niveles, ¿no? Están según las cifras de hipertensión arterial, que uno le objetiva a un paciente, uno puede decir que está dentro de un nivel 1 o un nivel 2. Y no uso el término leve, porque la mayoría están dentro del nivel 1 o una hipertensión leve, para no subestimar lo que significa la hipertensión arterial, que como todos bien sabemos, ¿no?, es uno de los factores de riesgo cardiovasculares más importantes. Bueno, sacando toda esta cháchara, esta paciente se encuentra dentro del nivel 2 de hipertensión arterial, ¿no? Y dentro de este nivel, uno sabe que debería irse a esta paciente, una paciente que no tenía otros factores de riesgo asociados, ¿no? Entonces sería una de riesgo moderado, o sea, es un nivel 2, pero sin otros factores de riesgo asociados. No es una diabética, ni una hipercolesterolémica, obesa. Entonces, frente a esta situación, uno está ya acreditado a indicar una monodroga, y en este caso se le indicó, obviamente que, por supuesto que en la guardia se le hizo un examen neurológico completo, un electrocardiograma, que es lo que quería hacerle el médico en el consultorio y no tenía para hacer, y se lo mandó a la guardia a hacer, que era normal. Esta es una manera de evaluar la repercusión sobre los órganos blancos en forma aguda, tiene una función anormal. Bueno, y la mandó a su casa y le pidió un examen de laboratorio. 5 miligramos de enalapril y un examen de laboratorio para que lo repita en la semana. Muy bien. Vuelve con estos resultados. Hematocrito 33, leucocitos 8700 normales, con fórmula conservada y plaquetas también, función renal normal, sodio 135 y potasio 2,6. Bueno, a ver, ¿ustedes qué plantean con estos resultados del laboratorio? ¿Cuál es la sospecha? ¿Qué diagnóstico diferencial planteamos frente a una paciente de 40 años con hipertensión en nivel 2 y con estos hallazgos del laboratorio? ¿Qué les parece? ¿Es una hipertensión arterial esencial? ¿Continúan con el tratamiento que viene recibiendo?
se realizan algunas preguntas. Bueno, seguramente ustedes pensaron lo mismo que pensé, que estoy pensando yo en este momento y que pensamos los médicos que la vimos cuando la paciente consultó. ¿No? Una mujer joven con una hipertensión que debuta ya y que con un nivel 2, siempre debe hacer al médico pensar si no tiene una hipertensión arterial secundaria. Por eso es importante, frente a un paciente con hipertensión arterial, siempre tener en la cabeza o sospechar frente a algunas situaciones clínicas si no se trata de una hipertensión arterial secundaria, porque ustedes, ¿cuál es la importancia de saber esto? ¿Por qué esto que no, por ahí hacemos hincapié en la hipertensión arterial secundaria? Y bueno, porque es una causa de hipertensión arterial reversible. Si yo encuentro o modifico la etiología, la hipertensión cede, y evito todas las complicaciones a largo plazo que tiene hipertensión arterial. Además de dar un tratamiento que no necesita, ¿no? La hipertensión arterial primaria o esencial, como ustedes muy bien saben, es una enfermedad crónica que uno diagnostica y que de por vida va a tener que recibir tratamiento médico, medicamentos antihipertensivos para poder controlar la presión arterial. En cambio, la causa es de hipertensión arterial secundaria. Lo importante es que yo modifico la etiología, la trato y la hipertensión arterial revierta. Bueno, entonces, ¿en quién? A ver, repasemos en quiénes uno debería sospechar en hipertensión arterial secundaria. Y bueno, personas jóvenes, ¿no? Menores de, bueno, ahí dice 30, pero yo diría menores de 40, o personas muy mayores. En aquellos pacientes que tienen lo que se llama hipertensión arterial refractaria. ¿Qué significa eso? Que yo necesito dar 3 drogas, una de las cuales debe ser un diurético para poder controlar la presión arterial. Si yo estoy utilizando para mantener valores de presión arterial dentro del rango normal 3 drogas y una de ellas diuréticas, estoy frente a un paciente con hipertensión refractaria y tengo la obligación de descartar causa secundaria. Otra es que la hipertensión arterial se instale en forma brusca, o que debute con una emergencia hipertensiva, o que un paciente que viene bien controlado con una droga, de golpe se acelere, se descompense, y yo necesite ir agregando drogas para el control de la presión arterial. Debo buscar en ese paciente también una causa secundaria. Si la hipertensión aparece en forma de crisis, acompañadas de cefalea, dolor precordial, temblor, eso es característico del feocromocitoma, te van a tener después una clase de feocromocitoma, y otras que están relacionadas con la hipocalemia, que sería el caso de esta paciente. Frente a un paciente con hipertensión y hipocalemia, si no toma diurético, porque ustedes saben que uno de los efectos adversos más importantes de la hipocalemia es de los diuréticos es la hipocalemia, que forma parte del tratamiento de la hipertensión. Entonces, si yo descarto que tiene hipocalemia, que toma diuréticos, que puede ser secundario a eso, debo pensar en que no tengo un hiperaldosteronismo primario, una enfermedad renal vascular que también lo puede producir, un feocromocitoma o un síndrome de Cushing. O que tenga algún marcador de enfermedad renal, primaria o secundaria, como por ejemplo proteinuria, o que yo en el examen físico le encuentre algún signo, como por ejemplo taquicardia o temblor, que me hable de que el paciente tiene un hipertiroidismo o un feocromocitoma, que le encuentre un soplo abdominal. Por eso la importancia de auscultar el abdomen en un paciente hipertenso. ¿Cuál es la causa más frecuente de hipertensión arterial secundaria? La enfermedad renovascular. De ahí la importancia de la auscultación del abdomen en la búsqueda de los soplos a nivel de las arterias renales, ¿no? La auscultación profunda a nivel abdominal, para umbilical, ¿no? Para auscultar la presencia de soplos renales. Y bueno, y la hipertensión arterial de los miembros superiores, la hipotensión de los inferiores, o una disminución en el pulso de los miembros inferiores con respecto a los superiores, que me tienen que hacer sospechar en la coartación de aorta, que es mucho más raro y inferior. Entonces, en esta paciente entraría dentro de, además de que es una persona joven, entraría dentro de los diagnósticos diferenciales de hipertensión e hipocalemia.
Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los diagnósticos diferenciales de hipertensión y hipocalemia? Bueno, uno es la administración de diuréticos. Nosotros en esta paciente, por eso yo le decía lo de la historia clínica, de que era una persona como que se notaba que era muy cuidadosa de su físico, de no aumentar de peso, que vivía siempre haciendo dieta, tomando medicamentos homeopáticos, haciendo actividad deportiva, pero para mantener su aspecto físico. Nosotros, y ustedes saben muy bien, o bueno, si no lo saben yo se los digo, que muchos de los medicamentos homeopáticos o los que se utilizan para bajar de peso tienen incluido dos cosas, hormonas tiroides y diuréticos, siempre hay que sospecharlo. Entonces, la verdad que pensamos que si esta señora no tomaba su medicamento homeopático, algún diurético que le esté dando la hipocalemia. Pero bueno, nos trajo los comprimidos homeopáticos que traía, en ninguno de los componentes que decía que recibía, eran, la verdad que eran todas cosas naturales, entre comillas, ¿no? No había ningún medicamento, ninguna hormona. Entre ninguna de esas cosas incluía el diurético, así que como primera instancia lo descartamos por interrogatorio y además le pedimos un potasio urinario que era de 13, o sea, era muy bajito. En general los pacientes que reciben diuréticos, o sea, la hipocalemia es por pérdida renal y el potasio urinario es más alto. La segunda causa que recién dijimos es la hipertensión renovascular, que es la causa más frecuente de hipertensión arterial secundaria. Para esto le pedimos un ecodoppler de vasos renales que fue normal y descartamos esa causa. Otra es la hipertensión arterial maligna acelerada. Esta es una entidad que ya prácticamente no se ve, porque el tratamiento antihipertensivo, el desarrollo de las drogas antihipertensivas y el diagnóstico precoz de hipertensión hace que los médicos no nos enfrentemos ya frente a esta emergencia hipertensiva que es la hipertensión arterial maligna acelerada, que es una presión arterial que aparece con cifras que caracterizan al nivel 3, acompañado de trastornos en el fondo de ojo, deterioro de la función renal, rápidamente progresiva, con lesiones, ¿no?, de órgano blanco que aparecen rápidamente. La verdad que el examen físico de esta paciente era totalmente normal, la función era normal, el electro también, así que por la evolución clínica y la evaluación que tenía, nosotros creemos que no estábamos frente a una paciente con hipertensión maligna acelerada. El otro diagnóstico frente a hipertensión y hipocalemia es el síndrome de Cushing. Más allá que el fenotipo de la paciente no se corresponde con las características que presenta este síndrome, ¿no?, que tienen sobrepeso, obesidad central, estrías, la cara de una llena, el acúmulo de la grasa a nivel de la jiba, y el abdomen con las piernas flaquitas. Además de que no tenía las características del fenotipo, igualmente se le pidió un cortisol matinal y un vespertino que descartó la presencia de un síndrome de Cushing. Otra entidad que está siempre presente cuando uno busca los diagnósticos diferenciales entre hipertensión arterial y hipocalemia es una nefropatía perdedora de potasio, que es el síndrome de Lidl, que la verdad que yo nunca vi ningún caso, pero uno siempre lo tiene en la cabeza y está presente porque aparece dentro de diagnósticos diferenciales, que es un desorden genético que se caracteriza por una mutación que genera un defecto en los canales de sodio de los túbulos colectores. En general, los valores de potasio urinario son mucho más altos, y así que por el potasio urinario que tenía, que era bajo, y además por la baja prevalencia de esta enfermedad, la verdad que esta posibilidad diagnóstica la alejamos, y por eso nos quedamos con el diagnóstico de hiperaldosteronismo primario. Basado principalmente en una tríada, bueno, que si ustedes leen esto, que aparecen todos los libros de semiología, de medicina interna, ¿no?, la tríada caracterizada por hipertensión arterial, hipocalemia y ausencia de edemas. Esto lo vamos a analizar ahora, la ausencia de edemas, pero ustedes seguramente recuerdan que ya han estudiado, ¿no? Esto es un hiperaldosteronismo primario. Ustedes ya han estudiado en medicina A y ahora en medicina B las tres causas más importantes, ¿no?, de hiperaldosteronismo secundario.
Ustedes siempre me lo responden a esto, pero ahora lo voy a responder yo, que son la insuficiencia cardíaca, la cirrosis hepática y el síndrome nefrótico. Y estas tres paradigmas de hiperaldosteronismo secundario se caracterizan las tres por presentar ¿qué cosa? Edemas. Una característica del hiperaldosteronismo primario es que no tienen edemas, es la ausencia de edema. Entonces, descartando todas las demás causas de hipocalemia y hipertensión arterial, y basándonos en estos tres datos clínicos muy importantes para sospechar un hiperaldosteronismo primario, ¿cómo seguirán ustedes el estudio para el diagnóstico, para confirmar su sospecha del hiperaldosteronismo primario? Muy bien. El estudio primero se pidieron en este caso porque es mucho más sencillo que se obtiene rápidamente el resultado, una ecografía. La ecografía renal mostró, por suerte fue un caso fácil de resolver y bastante lineal. Una tumoración adrenal derecha de 40 por 37 por 28, se le pidió una tomografía de abdomen con contraste endovenoso, que el contraste endovenoso nos permite caracterizar mejor la lesión, y bueno, lo que vio la tomografía fue esta imagen de un tamaño bastante parecido a lo que decía la ecografía, pero el contraste nos permitió ver, por un lado, que la densidad de este nódulo era de 10 unidades Hanfield y con contraste de 58, y el lavado o washout del contraste fue mayor al 60%. Esto lo pedimos después, ¿no? Obviamente que no fue de guardia, porque nosotros en el hospital no tenemos resonador, pero pidieron los especialistas una resonancia magnética que mostró una masa suprarrenal derecha isointensa en T2, y esto era compatible con un adenoma, con otras imágenes más pequeñas en su interior que eran compatibles con microinfartos. Y bueno, y además como hallazgo tenía 2 hemangiomas hepáticos. Bueno, entonces por las características de la imagen, ¿a ustedes qué les parece? ¿Que esto es benigno o maligno? Bueno, uno podría decir que la lesión es benigna cuando por tomografía mide menos de 4 centímetros, es homogénea, tiene bordes regulares, la densidad es menor a 10, el lavado del contraste es mayor al 50% en los 10 minutos, y es maligna cuando tiene más de 4 centímetros, es heterogénea o es irregular. La densidad es mayor a 10 y el lavado del contraste es menos del 50% en los primeros 10 minutos. Bueno, nosotros tenemos, si volvemos para atrás, nuestra paciente, la densidad es menor de 10, el tamaño está justo ahí en el límite, y el lavado es mayor al 50%, o sea que nosotros estaríamos acá, ¿no? Parece por tomografía homogénea, los bordes no están informados, pero parecían regulares, la densidad es menor de 10, y el contraste no era del 60%, o sea, mayor a 50 en los 10 minutos. O sea que, salvo justo el tamaño que está justo en el límite, tiene características desde el punto de vista de la tomografía para que sea una lesión benigna. Y las resonancias, en general, las lesiones benignas son isointensas en T2 e hiperintensas en T3. Si recordamos acá, esta es isointensa en T2, o sea que por la resonancia parece ser una lesión benigna, que es lo que caracteriza el adenoma. Entonces, tenemos, por un lado, los hallazgos clínicos que dijimos, hipertensión arterial, hipocalemia, ausencia de edemas. Y los hallazgos de las imágenes, la tumoración adrenal derecha, si sumo esto más esto, la verdad que casi uno tiene la certeza 100% de que tiene un hiperaldosteronismo primario o enfermedad de Crohn. ¿Cómo le termino de poner el rótulo a esto? Pidiendo lo que vamos a ver ahora, que es el dosaje hormonal. Entonces, el hiperaldosteronismo primario o enfermedad de Crohn, ¿no? Se llamaba porque fue el primero que la describió. Si nosotros leemos los reportes antiguos o anteriores, la prevalencia era del 1%. Pero se ha observado en la última década un incremento en el diagnóstico, y un estudio del 2008 muestra una prevalencia que llega hasta el 10%. Y esto no es porque haya
aumentado la incidencia de enfermedad de Crohn, sino porque se ha afinado la búsqueda y el diagnóstico. Seguramente muchas de las hipertensiones que antes formaban parte del grupo de idiopática o esencial, seguramente eran enfermedades de Crohn que no habían sido diagnosticadas, ¿no? Por un lado, el mayor screening, la conciencia del médico en buscar causas secundarias. Por otro lado, las imágenes, ¿no?, que nos permiten encontrar tumoraciones suprarrenales pequeñas que antiguamente no se encontraban, y los pacientes cada vez tienen mayor acceso, ¿no?, a hacerse tomografías o resonancias, que esto es lo que permite el diagnóstico. Muy bien. ¿Y cuál es la etiología? Bueno, en su mayoría son hiperplasias adrenales bilaterales, pero también pueden ser, como es el caso de esta paciente, que llegan casi al 50% de las causas, fíjense que casi se comparten una y otra, que es el adenoma unilateral de pequeño tamaño. Desde el punto de vista epidemiológico, los adenomas en general ocurren en mujeres jóvenes, menores de 50 años, tienen hipertensión más marcada que la hiperplasia adrenal bilateral, de difícil manejo, y si yo le doso de aldosterona está más alta que la hiperplasia, tiene niveles muy altos de dosaje de aldosterona y niveles más bajos de potasio. Estas son las dos causas más importantes. Después hay otras más raras, los carcinomas son infrecuentes, las causas malignas, menos del 1%. Hay formas familiares de hiperaldosteronismo primario, y también hay tumores productores de renina que se pueden comportar parecidos. Pero yo tengo que tener en la cabeza las dos causas más frecuentes, o etiologías que pueden producir un hiperaldosteronismo primario son el adenoma unilateral de pequeño tamaño y la hiperplasia adrenal bilateral. ¿Y cuál es la importancia de diferenciar estos dos diagnósticos? Y bueno, esto tiene implicancias terapéuticas. ¿Por qué? Porque si yo tengo un adenoma pequeño, ¿qué hago? Lo opero. Lo opero y le resuelvo el problema. Le saco el tumor productor de la aldosterona y resuelvo la situación clínica en la que se encuentra el paciente. En cambio, si tiene una hiperplasia adrenal bilateral, yo no puedo sacar helados suprarrenales, o sí podría ser algo que es inmanejable, porque lo dejo con una insuficiencia suprarrenal, pero lo puedo controlar con una medicación que es la espironolactona o la minoridad. Muy bien. Si nosotros conocemos cuál es el mecanismo de acción de la hormona de aldosterona, vamos a saber por qué se producen las características clínicas, ¿no?, que están determinadas por la acción de esta hormona sobre las células principales de los túbulos colectores. La aldosterona se une a un receptor, como muestra acá la imagen, a un receptor intracitoplasmático, y ejerce un efecto primario sobre la membrana luminal que se caracteriza por un incremento de los canales de sodio, y otro efecto sobre la membrana vasolateral que aumenta la actividad de la bomba sodio-potasio tepeasa. ¿Y esto qué produce? Produce un gradiente electronegativo, esta entrada de sodio a la célula, favorece un gradiente electronegativo que favorece, valga la redundancia, o genera la salida de potasio hacia el túbulo. Por otro lado, este intercambio intratubular de sodio y potasio también favorece la salida de hidrogeniones, por eso la consecuencia final es la hipopotasemia y la alcalosis. Muy bien, ¿y por qué? ¿Por qué no hay edema? Porque si yo tengo un hiperaldosteronismo y estoy todo el tiempo reteniendo sodio y agua, ¿qué me va a pasar? Voy a terminar teniendo edemas. Eso sería la lógica de lo que nuestra cabeza dice, y es lo que ocurre, ¿no?, lo que recién dijimos, los tres paradigmas, los tres ejemplos más importantes de hiperaldosteronismo secundario: insuficiencia cardíaca, síndrome nefrótico y cirrosis. En cambio, en el hiperaldosteronismo primario, la producción no estimulada por nada fisiológico, sino una producción por células tumorales o por una hiperplasia de aldosterona, no produce edemas. ¿Por qué? Porque este incremento, ¿no?, de la volemia por la retención de sodio y agua producida por esta hormona, es seguida a los pocos días de una diuresis espontánea. Esta diuresis espontánea
no lleva a que los pacientes no tengan edema. ¿Y por qué se produce? Esto que se conoce como fenómeno de escape. Por un lado, esta expansión del volumen intravascular va a estimular al péptido natriurético trial, o sea que se va a contrarrestar el efecto de la aldosterona por esta hormona que al contrario va a producir pérdida de sodio y agua. Por otro lado, por un mecanismo no del todo aclarado, pero fisiológico, de alguna manera, también esta expansión de volumen estimula, disminuye el cotransporte sodio-cloro. Esto es el mediador más importante de sodio, de la absorción de sodio en el túbulo distal. Y a su vez, el aumento de la presión de perfusión renal, inducida por la hipertensión, aumenta la excreción de sodio, es lo que se conoce como natriuresis de presión, por un mecanismo que no está del todo claro, pero que existe, ¿no? Si yo aumento la presión de perfusión renal, esto está comprobado en animales, esto aumenta por un mecanismo que intenta compensar la excreción de sodio. Entonces, yo no tengo edemas porque esta retención de sodio y agua a los pocos días se ve limitada por un aumento de la excreción de agua y de sodio. Entonces el paciente llega a un estado de equilibrio. Absorbe agua y sodio en más cantidad, pero también elimina más cantidad de agua y sodio. Entonces no aparecen los edemas. Este fenómeno de escape es producido por un aumento del péptido natriurético trial por la expansión del volumen, una disminución del cotransporte sodio-cloro, acordémonos que este cotransporte es el determinante más importante de la absorción de sodio en el túbulo distal, y por lo que se conoce por natriuresis de presión, en donde la hipertensión o el aumento de la presión de perfusión renal aumenta la excreción de sodio urinario. Y con el potasio, esto es importante y lo voy a recalcar, pasa un poco lo mismo. Yo inicialmente pierdo potasio, pero rápidamente aparecen mecanismos compensadores que retienen potasio, y en general, y la mayoría de los pacientes que tienen hiperaldosteronismo primario, o enfermedad de Cohn, tienen potasio normal. Esto lo digo y es muy importante porque vieron que yo inicié, como en este caso, hablando de que mi sospecha clínica se basaba en una tríada, que era la hipertensión, la hipocalemia, ¿no? Y la ausencia de edemas. Entonces yo no tengo que esperar a hacer el diagnóstico de enfermedad de Cohn porque el paciente debe tener hipocalemia, porque no todos los pacientes con Cohn tienen hipocalemia por este concepto. Mi sospecha, o mi umbral de sospecha debe ser muy baja. Muy bien, ¿y cuáles son las características clínicas? Obviamente la hipertensión arterial, la hipocalemia, acuérdense esto que acabo de decir, que la normocalemia es ligeramente más frecuente que la hipocalemia. También saben que también uno lo sospecha, lo puede pensar en un paciente que es un hipertenso, le indico un diurético, y desarrollan con bajas dosis de diuréticos una hipocalemia desmedida para esa dosis de diurético. Entonces también eso me lo debe hacer sospechar. Bueno, la presencia de una clorosis metabólica por el mecanismo de acción que dijimos, la ausencia de edemas, que eso sigue siendo importante, puede aparecer cuando el potasio está muy bajo, fatiga y debilidad, y acá viene lo que es más importante. ¿Por qué es tan importante hacer el diagnóstico? Aparte que porque es una causa secundaria, que si yo lo trato, se ve la hipertensión, bla, 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 todo lo que dije anteriormente. Aparte porque estos pacientes tienen un aumento muy marcado de riesgo cardiovascular. Si ustedes recuerdan, cuando vieron insuficiencia cardíaca y los mecanismos fisiopatológicos y los modelos y demás, se deben acordar de la acción remodeladora en el miocardio que tiene la aldosterona. Esperen que tengo que enchufar la computadora. Bueno, me quedo sin batería. Entonces, si nosotros recordamos eso, podemos entender que estos pacientes tienen aumento de riesgo cardiovascular, y que esto está determinado por el aumento de aldosterona que va a llevar a producir, ¿no?, hipertrofia del ventrículo izquierdo y insuficiencia cardíaca. Por eso estos pacientes tienen mayor incidencia que la población general, y que un hipertenso esencial tiene más incidencia de IAM, ACV y arritmias cardíacas. De ahí la importancia de hacer el diagnóstico. Entonces, si ustedes me siguieron en mi pensamiento, si yo tengo un hiperaldosteronismo, si yo parto de estas afirmaciones que estuve haciendo, ¿no?
que es una enfermedad subdiagnosticada, que aumenta el riesgo cardiovascular, y que la mayoría de los pacientes no presentan hipocalemia. Perdón, ahí está mal puesto, ¿ven? Miren como vuelvo a descubrir una diapositiva que muestro siempre y está mal. Lo que quise poner en el tercer punto acá, que la mayoría de los pacientes no presentan hipocalemia. Entonces, si yo dije que es una enfermedad subdiagnosticada, que los pacientes se mueren más porque tienen aumento de riesgo cardiovascular por lo remodelado de la aldosterona, y que generalmente tienen normocalemia, yo debería investigar a todo paciente hipertenso y buscarle la enfermedad de Con. Y bueno, la respuesta frente a esto, según la Sociedad Europea de Endocrinología, es que no. Uno debería buscar o hacer diagnóstico, someter al paciente a estudios complementarios para la búsqueda de una enfermedad de Con o un hipertensionismo primario frente. Obviamente, hipertensión y hipocalemia, o lo que yo recién les dije, que con baja dosis de diuréticos desarrollan hipocalemia desmedida, frente a una hipertensión grave o resistente. O sea, si el paciente debuta con una hipertensión nivel 2, nivel 3, o requiero 3 drogas para el tratamiento, debe buscar causas secundarias, en este caso la enfermedad de Con. Si el paciente tiene hipertensión y un incidentaloma, el próximo teórico que vamos a ver es incidentaloma, o sea que yo le pido una ecografía abdominal por cualquier cosa, me encuentro con un tumor suprarrenal y el paciente es hipertenso, en eso debería buscarlo, que tenga antecedentes familiares de hipertensión o ACV antes de los 40 años, o obviamente si tiene antecedentes familiar de hiperaldosteronismo primario. En esos pacientes yo debería estudiarlo. ¿Y cómo lo puedo estudiar? Aparte de las imágenes, como decimos en esta paciente, el algoritmo que se utilizó fue sospecha clínica, imágenes, corroborada, y después se pidió el dosaje hormonal. Si yo no tengo acceso a las imágenes, o lo puedo pedir porque tengo en el centro donde estoy la posibilidad de hacerlo, puedo pedir las imágenes y el dosaje hormonal al mismo tiempo. ¿Qué se pide? La actividad de la renina plasmática, la concentración de la renina plasmática, la concentración de la aldosterona plasmática y la relación entre concentración de aldosterona plasmática y actividad renina plasmática. En el hiperaldosteronismo primario, tanto la actividad de la renina como la concentración de la renina plasmática están bajas, y la concentración de la aldosterona plasmática está alta, y la relación entre la concentración de la aldosterona plasmática y la actividad de la renina plasmática es alta. Si yo tuviera una hipertensión, ahora está acá, no. Si yo tuviera una hipertensión arterial secundaria, ¿cómo estaría la renina? La actividad y la concentración estarían altas. Esa es la diferencia entre el hiperaldosteronismo primario y el secundario. En el secundario, el estímulo principal es la renina, que es la que activa a la angiotensina y la aldosterona. Acá, como tengo mucha aldosterona, la aldosterona inhibe la renina. Por eso la actividad de la renina y la concentración de la renina plasmática están bajas. Y esta relación entre concentración de la aldosterona plasmática y la actividad renina plasmática está muy alta, y es uno de los patrones más sensibles y específicos para hacer diagnóstico. Si yo tengo una concentración de la aldosterona plasmática mayor a 20 y una relación mayor a 30, la sensibilidad y la especificidad para hacer diagnóstico de un tumor productor de aldosterona es del 90%. El diagnóstico presuntivo en este caso fue un adenoma suprarrenal productor de aldosterona, y esta tiene un final feliz, esta historia. Se hizo la resección de la lesión suprarrenal por vía laparoscópica sin ninguna complicación, y la paciente fue dada de alta. El diagnóstico anatomopatológico después de la biopsia fue adenoma suprarrenal, y la paciente se curó de el tumor de la hipertensión arterial. Bueno, con esto terminamos el teórico, creo. El tratamiento que se puede dar, antes de terminar, si por ejemplo fuera una hiperplasia, o hasta que yo lo someto a la cirugía y está muy hipertenso, lo que puedo dar es espirorolactona, que es un antagonista del receptor de la aldosterona, o sea que es una cosa fisiológica que inhibiría la actividad de la aldosterona, y la verdad que tiene mucho éxito en bajar la presión arterial. Por eso, lo que yo les decía al principio, si yo tengo una hiperplasia y la lesión está en las dos suprarrenales, voy a elegir el tratamiento médico antes que quirúrgico, y si tiene un adenoma y yo lo voy a operar, el tratamiento de elección en este momento es hacerlo por vía laparoscópica. Bueno, con esto terminamos. Espero que les haya resultado
ameno, el teórico. Y bueno, cualquier duda, como siempre, ya saben, ya les dije en los teóricos anteriores cuál es mi mail, se pueden comunicar conmigo.